Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón, gracias. Bueno, estamos entrando en la primavera y es la época en la que, bueno, se conmemora algo especialmente importante en la historia de la humanidad, en la historia definitivamente, de tal manera que incluso en la cultura occidental se separa el tiempo entre antes y después, aunque se utiliza una fecha que es con respecto al nacimiento y que no es exactamente correcta, pero lo más trascendente, bueno, fue trascendente la venida de Jesús como el niño, ¿verdad?, que nació en Belén, pero lo más trascendente fue lo que se va a celebrar ahora, o lo que se va a conmemorar, que es los días del sacrificio del Cordero de Dios, ¿no? Jesús, después de estar 30 años sujeto a la autoridad de un padre, de un hombre, tiene 3 años y medio de ministerio que culmina con la entrega sacrificial, que es lo que se va a conmemorar ahora. La semana, es decir, a partir del lunes o del domingo que viene se conmemora la entrada triunfal en Jerusalén del Mesías en un pollino, ¿no?, montado en un pollino. En un asna y un pollino. Sí. Esa es una cosa metafórica muy interesante, porque fíjate tú qué incómodo subido a un asna y a un pollino a la vez, dando a entender que el Señor quiere cabalgar o quiere usar tanto varones como mujeres en el ministerio, ¿no?, para que se dejen guiar, ¿no?, por donde quieran. En este caso era para entrar en Jerusalén, pues en cada caso según la voluntad de Dios en Cristo, pues para ir por todo el mundo, que es la gran comisión. El gran rey subido en una cabalgadura humilde, aunque también había que ser rico para tener esa cabalgadura, es decir, cualquiera no iba montado, ¿no? Sí, pero no era suya, o sea que él era prestado. Él es más, envió a sus discípulos y les dijo: mira, id a tal sitio, ahí encontraréis un asna y un pollino atados, desatadlos y traédmelos acá. Y si el dueño os dice por qué los desatáis, decidle que el Señor los necesita. Y que luego os lo devolverá. Claro. Y entonces le trajeron la burrita y el burrito y pusieron el manto, símbolo de que el Señor trabaja en equipo con el Espíritu Santo, que es su Paráclito, y después entró a Jerusalén. Como se va a conmemorar el Domingo de Ramos, de este próximo domingo, que es el Domingo de Ramos, pero curiosamente este año coincide la Pascua judía cristiana con el Pesaj o Pascua judía. Y es maravilloso ver cómo en Cristo Jesús se cumplen un montón de profecías. Y a cualquiera que pretenda escabullirse de la realidad de que Jesús es el Mesías, pues es que no conoce bien esas profecías que detallaron bien claramente, ¿no? Por ejemplo, que tenía que nacer, como has dicho, como hombre en Belén, según Miqueas. Y así, pues los sabios de Oriente, cuando llegan, preguntan dónde tenía, porque vieron la señal cósmica, los cielos cuentan la gloria de Dios, vieron el cometa Halley, bueno, otro cometa, que mostraba el cumplimiento de las semanas de Daniel de 7 años, que avisaban de la llegada del Mesías y también de su muerte. Entonces, las famosas 70 semanas, de las cuales queda la última por cumplirse, en esos lapsus que Dios hace, esos paréntesis, de su kairos, de su plan temporal, de su soberanía temporal. Y entonces, pues, le dicen que de ti, Éfrata, ciudad pequeña, Belén, me saldrá el libertador,
el Señor. Entonces, esa, por ejemplo, tú sabes la cantidad de profecías, que iba a entrar en Jerusalén subido de un pollino, pues estaba también profetizado, ¿no? Y hay señales que deberían de ser enviadas a los rabinos, a los ortodoxos, para que reflexionen. Pero incluso aquellos que eran conocedores de la... Porque a los magos les dicen, bueno, a los sabios de Oriente, les dicen dónde... Es decir, cuando tú conjugas el lugar y el tiempo, sabes dónde está. ¿No? Y entonces ellos que saben dónde van a nacer y con la llegada de los sabios de Oriente saben cuándo, sin embargo no se mueven de Jerusalén. No, se mueven, manda a mover para matar a todos los niños. Sí, bueno, eso Herodes, pero los sabios, conocedores de la palabra... No creen que se ha cumplido el tiempo, porque ellos no tenían la sabia interpretación de las semanas profetizadas por Daniel, ni tampoco las señales del cielo, porque estaban ciegos como topos, porque el orgullo religioso ciega. Eso es, la religión ciega. La religión porque ciega. Dice, pone un velo. La doctrina es más importante que la verdad. Por eso los ortodoxos siguen teniendo el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo, sin tener ni lugar santo, ni lugar santísimo, ni templo, ni sacrificios, ni pesaj, ni tabernáculo. No tienen nada. Ni sumo sacerdote, ni sacerdote. No tienen nada. Pero en sus mentes, en sus corazones, es una tragedia para mí. Cada vez que voy a Israel, y como tú sabes, voy todos los años, si Dios quiere. Iremos otra vez este año, 2 veces. Y de aquí aprovecho ya para invitarles. No, vengan a Israel. Que están queriendo pues que les visitemos, porque está paralizado por completo. Israel no va nadie, salvo los norteamericanos. Sigue habiendo grupos de norteamericanos, que esos pues muchos de ellos son judíos, claro. Entonces, pero es el momento. Primero porque es una bendición tan especial encontrar con que no hay autobuses que te atasquen. Sí, no hay aglomeración. No hay esa aglomeración que es terrible. Cuando la hay, es cansino. Y el judío es agradecido. Es decir, normalmente los semitas son agradecidos cuando alguien les visita, ¿no? Pero el judío, como parte de esa cultura, cuando alguien va en los momentos en los que no va nadie, manifiesta esa alegría, ¿no? La gratitud, la alegría, la consolación que reciben. Especialmente si vas y les dices, venimos a pedir perdón por el antisemitismo de España, porque no todos los españoles somos así antisemitas. Nosotros amamos Israel, queremos amar a todos los seres humanos del planeta, pero, oiga, o sea, nuestra preferencia, y hay niveles de amor. Es muy romántico decir amar al prójimo como a ti mismo y a todos igual. No. De tal manera que a los judíos especialmente nuestro amor y nuestra gratitud es inmensa, porque de ellos nos ha venido la salvación, del judío Jesús. La salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Y no solo eso, sino el pueblo del libro es el pueblo de Israel, y nos han dado el libro que es el manual divino para todo lo que significa una vida inteligente, sabia, exitosa, feliz y, bueno, de paz y de esperanza, ¿no? Esa es la Biblia, ¿no? Y señales a mí, la que más me refleja lo que es esta Pascua, esta conmemoración pascual, y que designa bien claramente al Cordero de Dios, es Isaías 53. Me parece que es desde el versículo 5 o 4, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que pues lo despreciamos. Lo hemos despreciado y bueno. Y Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él
el pecado de todos nosotros. Nos está hablando de lo que es el Mesías sufriente, Cordero de Dios, el sacrificio del Hijo de Dios, del Verbo, que nadie le quitó la vida, vino y se hizo hombre para dar su vida como pago de todas las maldades, porque la paga del pecado es muerte y tenía que pagar con muerte para librarnos a nosotros de la muerte eterna que merecíamos todos los seres humanos por haber ofendido a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. En fin, esto es tremendo. El Pesaj es sin duda la fiesta redentora, salvadora, principal de las tres fiestas divinas. De hecho, la primera marca o lo que indica el Pesaj tiene que ver con un hecho histórico que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y precisamente el Pesaj es el día en el que la última de las plagas se produce y tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Recordemos que Jesús, el primogénito, muere también en el Pesaj un montón de años después, ¿no? Pero esa sangre de aquel cordero que matan la ponen marcando el dintel, y, es decir, la puerta de las casas donde están ellos, y se libran del juicio que viene sobre todos los primogénitos de la tierra. Todos murieron. Todos murieron. Por el ángel de la muerte. De animales y de seres humanos. Es decir, y los únicos que se salvan son aquellos que están detrás de la sangre del cordero. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio, su precursor y el jefe de ceremonias del ministerio de Jesús, que fue Juan Bautista, cuando él llega, proclama que ahí viene el Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Y es tremendo, ¿no? Y luego Jesús asume esa realidad en su vida. En esos 3 años y medio de ministerio, él está proclamando que es el Cordero de Dios. Los judíos que entienden lo que está diciendo tampoco reaccionan. Bueno, unos sí y otros no. Hubo algunos que sí reaccionaron. Pero él dice, yo vengo a cumplir el Pesaj aquel en el tiempo actual, porque aquello era un anuncio de lo que va a ser la ley dada por Dios en el Sinaí no es más que una sombra de la luz del Verbo de Dios, la luz verdadera que vino al mundo para sacar a los hombres de las tinieblas de la ley, porque la ley se condena, fue hecha como condena del pecado del hombre. Por lo tanto, no perdona la ley, no perdona. Pero Jesucristo vino a traernos el perdón. Y como has dicho, de la misma manera que esa figura del cordero que sacrifica a cada familia y se come todo el cordero, no pueden dejar nada, y untan con la sangre el dintel de la puerta de su casa, de la misma manera, y así ningún primogénito de las casas amparadas bajo la sangre del Cordero, de la misma manera Jesucristo nos concede la primogenitura de ser primogénitos con Él. Y solo el primogénito hereda, y solo el que tenga esa primogenitura en Cristo puede heredar la salvación. Todos somos primogénitos. Somos primogénitos en Él. Él es el primogénito, unigénito y primogénito, el primero. Y en Él pues somos su cuerpo como iglesia, y Él es la cabeza, y participamos de la primogenitura, y por eso tenemos la herencia. Nos libra de la condenación y de la pérdida de la primogenitura que Esaú sacrificó carnalmente, burdamente, insensatamente, por un plato de lentejas, como hay muchísimos que se dicen seguidores de Cristo, Señor, Señor, y no tienen primogenitura porque lo dicen con la boca, pero su corazón está en el mundo, en el dinero, en las carnalidades. Es una fiesta que hemos de celebrar cada día, como todas las fiestas, yo creo.
porque cada día pues hemos de ir con la sangre de Cristo en la frente, en el frontispicio. Sí, el dintel es y luego las columnas. La frente simboliza el dintel y por eso es la autoridad. 144.000 sellados, que no los podrá tocar ningún demonio, y todos aquellos que quieren atacarlos sufrirán el mal que quieren infligirles, pues llevarán la señal en la frente. ¿Cuál es? La sangre del Cordero y el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que estas fechas son, gloriosas, y qué tristeza verlas manchadas con ídolos, que es abominación para Dios, la idolatría. Yo por eso sigo orando y les ruego que me acompañen a orar para que los muñecos se mojen. Está anunciado, que viene un... Bueno, tú sabes que yo, sí. Es tradicional, no sé, a mí yo no me preocupo de los anuncios, yo solamente pienso que Dios es el que controla el clima, no hay cambio climático sin que Dios lo haga, porque Él es el creador, y pretenden usurparle hasta el aire al creador, ¿no? hasta la lluvia. Y proclamaron sequía con el cambio climático. Sí, tienen sistemas con los aviones que van echando esas basuras para controlar los tiempos y luego no pueden. No pueden, porque Dios desbarata todas las pretensiones de la soberbia mal llamada diosa ciencia, ¿no? Y que es basura para Dios. Entonces, es importante que nosotros cada día vivamos el Pesaj. Cada día hemos de recibir esa sangre de Cristo que nos limpia de nuestros errores de cada día. Si confesamos nuestros pecados, abogado fiel y justo tenemos en Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Poder experimentar el Pesaj cada día. Yo sé que vas a Israel y los ortodoxos, festejan el Pesaj y sobre todo festejan tabernáculos, porque la fiesta de tabernáculos pues está proclamando la gloria en Israel, ¿no? Sí. Y el dominio sobre todas las naciones, ¿no? En cambio, hablar del Mesías sufriente, no. Le rechazaron porque vino como Mesías sufriente, conforme a la profecía de Isaías 53, y no. Ellos esperaban y esperan el Mesías triunfante que traiga a Israel las riquezas de todas las naciones, a sus reyes, y que se convierta Jerusalén en la capital del mundo. Lo cual sucederá, pero solo cuando Cristo gobierne 1000 años desde Sí, hay 3 fiestas, ¿no? Pesaj, luego el Sabot, ¿no? El Pentecostés. Sabot, sí. Y luego tabernáculos, ¿no? Por cierto, Sabot, si Dios quiere, este año tendremos nuestro retiro de Nehemías, de hombres sabios. Curiosamente, Pentecostés, 50 días después de la Pascua. 50 días después de Pesaj, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ser consecuentes, no solo en entender, no solo es en saber cómo son las fiestas, el porqué y todo esto, sino en experimentar. Porque realmente la fe nos lleva a la experiencia, si es auténtica. Si no es auténtica, es religión, es fe religiosa, intelectual, sentimental. Pero si es el emuná del fruto y don del Espíritu Santo, nos lleva a la experiencia, experimentar al Cordero Pascual. Sí, y se proclama como el día de la muerte de Jesús, el viernes, y sin embargo no es correcto. No, es imposible que muriera el viernes,
¿Por qué? Pues porque es muy sencillo, no cabe 3 días y 3 noches, profético de que como en la señal de Jonás, pedid señales milagrosas y no os será dada ninguna señal, por hipócritas y fariseos que no os hartáis de haber visto señales milagrosas y seguís pidiendo más, porque no queréis creer que yo soy, que el nombre impronunciable que tantas veces repetía Jesús y que les ponía pues endemoniados, histéricos. Y solamente la señal de Jonás se os será dada, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la bestia marina, que no fue una ballena, no lo dice, yo creo que fue el Leviatán, pero también es una... Un gran pez, dice la palabra. Un gran pez, pero no hay otro pez más grande que el Leviatán, al cual le dedica nada menos que 2 capítulos el libro de Job, ¿no? Y que puede ser perfectamente, claramente, el dragón del mar, que es simboliza a Satanás. Simboliza a Satanás, ¿no? Que también puede ser que aparezca en el lago Ness, o que puede ser, yo qué sé, porque claro que hay un dragón, claro que hay un dragón. Porque el Leviatán no es una figura... El dragón, la serpiente antigua. No, el Leviatán no es una figura de un cómic. No, el Leviatán está expresado como una bestia marina, pues casi indestructible. Y estuvo 3 días y 3 noches. Vamos a ver. ¿Cómo puede morir el viernes a las 3 de la tarde y resucitar el domingo a la mañana? No encaja, que tampoco resucitó el domingo a la mañana. O sea, esto es un tema que nos ha dado una gran satisfacción de tener la revelación, porque cada vez que vamos a Israel y allí tomamos el pan y el vino en el jardín de la tumba. En el jardín de la tumba, pues ahí explicamos, ¿no?, cómo Jesús, en su muerte, pues murió el miércoles a las 3 de la tarde. Y entonces tenemos jueves 3 de la tarde, 1 día. Viernes 3 de la tarde, 2 días. Sábado 3 de la tarde, 3 días. Él resucitó el sábado. Porque además, y durante el día, no durante la noche, porque Él no es de la oscuridad, sino de la luz, ¿no? Y entonces... y es el Señor del Shabbat. Entonces, que ahí para mí es... Lo que es que las mujeres no podían ir porque en realidad es enterrado justo antes de las 6 de la tarde, ¿no? Y las mujeres no pueden ir el Shabbat hasta que no termina, porque el sábado, cuando ya había resucitado, antes de terminar el Shabbat, que terminaba cuando se acababa. Sí, a las 6 de la tarde del sábado. A las 6 de la tarde, según, porque varía. Sí, más o menos, sí, pero... varía según la luz. Pero no podían... Bueno, estamos en el equinoccio, más o menos, de... Y luego resulta que además, terminado el sábado, ya viene la noche y tampoco pueden estar en el cementerio por la noche. ¿Y qué significa? Pues no que Jesús resucitó a la mañana del domingo cuando ellas fueron, no, ya había resucitado. Y esto es fácil de manifestarlo bíblicamente. Pero además que no hay otra forma de encajarlo. O sea, no hay otra explicación. Jesús celebra el martes por la noche de ese Pesaj. Claro, cada Pesaj tiene un encaje diferente, ¿no?, en nuestro calendario. Entonces, en esa época, Jesús celebra su cena pascual con sus discípulos el martes por la noche. Y después, con cánticos, bueno, allí toma el pan y el vino y profetiza claramente de que esta es mi sangre sobre el vino que por vosotros es derramada, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido, simboliza el pan al romperlo. Y entonces después de ahí se encaminan hacia el Monte de los Olivos cantando. El himno que cantan todos los judíos en cada cena pascual. Exacto. Que yo no sé cuál es, porque
Aparte de que soy muy torpe con la música, pero bueno, me deleito escuchándola y el Señor me compensa con todos mis hijos músicos para Cristo. Entonces llega al huerto de Getsemaní por la noche y allí les pide que oren con él y no se duermen. 3 veces se lo pide y 3 veces clama al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Se tuvo que beber la copa de toda la inmundicia, la perversión, la maldad de todo el género humano. Vaya copa, vaya marrón, como se suele decir. Y es cuando viene Judas, el traidor, que ya había salido de la cena pascual, cuando Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y todos empezaron a decir: ¿quién, Señor? Soy yo. Pero preocupados. Después de tomar del pan, queda endemoniado y sale. Después de que... ¿Y quién es? Pues el que moja en mi plato. Y justo estaba Judas mojando el plato, porque claro, la costumbre de comunión es mojar yo en tu plato, tú en el mío, con el pan, el hummus o lo que sea que había en el plato. Y en ese momento entró el demonio en Judas. Martes a la noche, toda la noche, es llevado preso desde Getsemaní, torturado, es llevado a casa de había 2 sumos sacerdotes en funciones, Caifás y Anás. Sí. Caifás y Anás. Es llevado a los 2 sumos sacerdotes y después acaba... Luego con Pilato, con Herodes. Eso es, y después acaba con Pilato, que es el que ya se lava las manos. No veo ningún delito en este hombre, pero vosotros veréis. Y lo entrega. Y es llevado al Calvario, al Monte Calavera, junto con 2 ladrones. Entonces es crucificado el miércoles por la mañana. Y es cuando hay un eclipse solar total. Y en plena luz del día se hace oscuridad. 3 horas de oscuridad. La luz se apaga, porque la luz verdadera Era Cristo, era Jesús. Era Jesús y muere. Así que... Entonces, primero, todo esto de los muñecos hay que reprenderlo. Hay que explicarles a la gente. Pero vamos a ver, déjame ver tu Biblia católica. Mira, lees aquí en Deuteronomio, en Levítico. Lees en un montón de pasajes. No, y luego que es una exaltación de la muerte, claro, no de la vida, ¿no? Es decir, no es un mensaje evangélico ni evangelístico. No, es un canto a la muerte, que es lo que quiere Satanás con su principado diabólico, la muerte, que era invencible, porque tenía la exigencia delante de Dios. Sí, de la ley. De la ley, que tiene que cumplirse. Y claro, nadie podía librarse, porque no había ni un ser humano que fuera justo, ni uno. Entonces vino el justo, y él muere y baja al Hades, y vence al Hades, 2 principados diabólicos, de los más, pues yo creo que los más poderosos, sobre todo el de la muerte, y la muerte no le puede retener. Y por eso resucita el 3er día, el sábado, antes de que termine el Shabbat, resucita y sale con las llaves de la muerte y del Hades. Y a partir de ahí, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La muerte deja de tener potestad fiscal de condenar y de matar a los que aceptan a Jesucristo en su resurrección, en su muerte y resurrección, porque entonces Jesucristo nos exime
de esa paga por nuestra culpa, porque pagó Él. Y por eso, pues, los que estamos en Cristo no veremos a la muerte cuando venga nuestro día de salir del cuerpo. No, el ángel de la muerte no vendrá a buscar nuestra alma. Vienen los ángeles. Aunque venga, no puede llevársela. Aunque venga, no va a poder, no puede tocarnos. Juan 8:53, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y antes nadie podía guardar la palabra de Dios, pero ahora en la gracia y el poder de Jesucristo, que guardó absolutamente toda la palabra, en ese poder sobrenatural, nos hace más que cumplidores y vencedores. Y es tiempo de revelar, porque hay muchos que no tienen revelaciones bien claras. Lo primero es que dejen de blanquear y justificar las idolatrías por mucho dinero que aporten a las arcas municipales y a los restaurantes y a todos los festejos de la Pascua. Porque si esa es la motivación, más castigo tiene. Porque es raíz de todos los males, el amor al dinero. Es el mismo problema que encontró el Señor cuando estaba en Jerusalén viendo el mercadeo que había delante del templo, ¿no? Y él proclamó, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en un lugar de mercaderes, ¿no? Un mercado. Y cuando hay mercadería en el tema de la gracia y de la fe, hay mal asunto, porque eso es retorcer la gracia, ¿no? Porque la gracia es por gracia, no por pero no economía, solamente, ¿no? Son mercaderes, que bueno, es una basura hacer mercadería, negocio con la fe, con las cosas de Dios, sino les llama cueva de ladrones. Porque con esa manera están robando la fe. Están haciendo esclavos de la religión a los demás. Que al consentir y callar, se hacen cómplices. Y por lo tanto se hacen reos culpables de esa mercadería, como todos aquellos que blanquean la idolatría, porque en el fondo son mercaderes. Y muchos de ellos ladrones, porque ni creen, ni dejan creer, ni entran, ni dejan entrar, que es lo que Jesús les acusa a los que llama sepulcros blanqueados, nada menos, hipócritas, religiosos, levitas, sacerdotes, o fariseos, o saduceos. En cualquier caso, es tiempo de proclamar la verdad. Proclamar la verdad y que las personas puedan ser libres de la esclavitud más ancestral, porque Satanás, desde que Adán y Eva pecaron, empezó a establecer idolatrías y toda clase de brujerías, hechicerías y de religiones idólatras, y ya culminó con la Torre de Babel, donde allí se proclamó, con el advenimiento del primer anticristo, Nimrod, y la declarada diosa Semiramis, su mujer, allí parieron a todas las abominaciones de la tierra, las idolatrías, las perversiones. Todo el sistema religioso. Todo el sistema religioso, todas las religiones se parieron allí, porque Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Ni siquiera vino a decir a la humanidad que la religión verdadera de la Torá va a salvar a nadie. Él vino diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él no es una religión, es el Hijo de Dios. Él es personal. Él es el que paga, el que muere, el que da la vida. Él es amor. Amor práctico, total. Bueno, pues todos aquellos que se amparan como que con la reforma, el protestantismo, y ahora resulta que antes era la religión católica la única verdadera, que nadie podía ir al cielo si no se hacía católico. Ahora va a resultar que muchos se creen que las religiones evangélicas son las únicas verdaderas.
ninguna de ellas salva. Ninguna es la verdad. Cristo es la verdad. Todo esto hay que dejarlo bien claro para que las personas puedan ser libres del peor yugo de la historia y que nace de la vieja naturaleza caída por el orgullo de Satanás, que lo inoculó en Eva y en Adán, y así el orgullo religioso se ha convertido en el más terriblemente fuerte, al punto de que es más difícil que se convierta un orgulloso religioso que el mayor asesino que te puedas echar a la cara. Por eso dice la palabra, salid de Babilonia, pueblo mío, ¿no? El llamado de Dios. Es decir, Babilonia es el sistema religioso. Entonces, salir del sistema religioso, porque, es más, el hito que nos queda pendiente, que es la resurrección, aunque lo comentaste, ninguna religión puede manifestar resurrección. No, mata, la letra mata. Lo que hace la religión es condenar, es matar y esclavizar. Religo, religas, religare, volver a atar. Hace esclavo. ¿Por qué? Porque además impone, obliga, domina. Y los prosélitos están por obligación, bajo mandato y bajo miedo a la condenación por incumplir los mandatos, dogmáticamente. Y lo que Dios quiere es una familia de hijos que le amen y que le obedezcan por respeto profundo, por admiración, adoración, por amor. Y esta es la perfecta salvación de Cristo Jesús, la formación de un pueblo santo, apartado para Él, un reino de reyes y sacerdotes y una familia eterna. Y así a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, los judíos, pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en Él, no a los que creen en una religión evangélica, católica o lo que sea, o de ningún tipo, a los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven Cristo Jesús. Y así que solo Cristo, sola gracia, y bástate mi gracia. Y ya está. Ahora, que es importante que nos reunamos los que tenemos esa fe de Jesucristo. ¿Para qué? Para tener una relación y comunión como familia de Dios, como verdaderos hermanos, no de boquilla, hermano, y luego lo mío y lo tuyo si puedo también. Sí, no. Fortalecernos en la fe, en la comunión, y el Señor especialmente visita a aquellos que se congregan en su nombre, es decir, que se juntan, no solamente en un culto, sino en cualquier actividad, ¿no? Cuando alguien se junta en el nombre de Jesús para hacer una actividad concreta, es decir, si vamos en el amor de Jesús a ayudar en una catástrofe, el Señor está en medio. Allí donde los hijos de Dios se juntan para hacer algo unidos en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio. Y por eso también en las reuniones cúlticas, desde esa perspectiva, no desde decir, no, había una denominación cristiana que a cada uno de los miembros que iban a la reunión iban con una botellita, un frasquito de aceite y les echaban una gotita de aceite, y de cuando esté lleno el vaso ya has llegado al cúmulo. Yo recuerdo que en la Iglesia Católica decían que si uno durante un año iba todas los primeros viernes de mes, iba a misa el primer viernes de cada mes, si conseguía hacerlo en un año ya era salvo. Y anda. Entonces, hay ahora más rapidez. Hombre, por favor, en el jubileo de 50 también, años, entrar por una puerta de una catedral, ya 100 años de perdón. O sea, esto es increíble, ¿no? Porque, claro, vas con la cartilla y que te no sellan. hayan quitado el purgatorio. Es que toda esta parafernalia religiosa, que en realidad no es primero más que con una finalidad, tener sujetos ahí, por miedo,
y por ese tradicional, familiar respeto al sistema babilónico, al sistema de los que se proclaman pues testigos de Dios, pues tener ese dominio. Pues hacen prosélitos, y por eso pues empieza la religión católica y otras protestantes a bautizar a los bebés. ¿Pero desde cuándo? Todos son ritos absolutamente enemigos de la eso queda verdad. como reminiscencia del pasado católico de las iglesias reformadas. Sí, es decir, que no es algo nuevo, sino que como lo hacían los católicos desde atrás, Bueno, que no es de siempre, porque la iglesia primitiva no hacía esas cosas, sino que... No, por favor, eso fue ya cuando se institucionalizó el cristianismo a través de Constantino, el primer papa, Constantino el Grande, que se supone que se convirtió porque vio una cruz blanca, luminosa en el cielo, y entonces lo tomó como una señal de que Dios le daba la victoria, y se proclamó cristiano, y juntó a todos los cristianos que estaban en contra del paganismo que gobernaba el emperador, y ganó la batalla, y luego pues todo hizo que todo el imperio fuera cristiano. Pontífice Es el máximo. fundador del catolicismo. No existía. Y Pedro no fue primer papa ni nada, pero conozcan pero la historia, no hablemos de palabras, sino de la historia. Y si un apóstol tuvo realmente manifestación de autoridad de la Iglesia en Europa, fue Pablo. ¿Pero de qué Pedro? Fue Pablo. Sí, encima no hay constancia de que Pedro estuviera en Roma siquiera. Ni siquiera, pero bueno, pero vemos todo. Pero así empieza uno a analizar. Y ahora digo, bueno, pues vence con la verdad la mentira, investigue, pero vamos a ver, no comulgue usted con ruedas de molino, que es lo que pretenden las religiones, menudas comuniones, no. Entonces, nada de bautizar al bebé, presentarlo al bebé, dándole gracias a Dios por haberle dado la vida, y rogar que se haga cargo de él, y reconocer que Él es el creador y que le pertenece. Eso hicieron con Jesús, y eso es lo que se suele hacer en las iglesias, iglesias evangélicas. Lo que pasa es que lo presentan y se lo dan a Dios, y luego cuando se hace mayor, si el padre es abogado, pues también a mi bufete, tú también abogado, yo qué sé, al final se lo entregan a Dios, pero luego no buscan qué quiere Dios con esa criatura, esa vida que ha formado. ¿Cuál es su voluntad? No. Entonces ahí está el problema. El sistema religioso se come todas las verdades, o muchas, y produce pues tibios, produce prosélitos, produce pues denominacionalistas religiosos, ¿no? Bueno, tenemos la conmemoración de ese hito trascendente en la historia de la humanidad, pero es súper trascendente, que fue la resurrección de Jesús, como decías, que la muerte no pudo retenerlo, y es la proclamación más importante para el cristianismo, ¿no? Que Jesús venció la muerte, no solo pagó, sino que venció la muerte, y Él lleva a la resurrección a aquellos que en Él creen. Les dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, ¿no? No os he dicho que si creyereis, a las dos por separado, ¿no? Veréis la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá para siempre, ¿no? Es decir, hay resurrección. Es que si no resucitó Cristo, vana es toda la fe. No hay esperanza para nadie. Todos muerte eterna. Pero como Él resucitó precisamente, y además es una creencia que la sientes dentro de tu interior. Porque Dios puso en el ser humano deseo de eternidad. Lo dice Eclesiastés. Anhelo, sí. Y nadie desea morirse y desaparecer. Toda esta filosofía, venga, son unos, pues, ¿cómo decir?
presuntuosos progres que pretenden decir Dios no existe, no hay nada. Y después de la muerte, pues... Comamos y bebamos que mañana moriremos. El muerto, ¿no?, al hoyo, y el vivo al bollo. Y cuando están con la angustia de la muerte, ay, amigo, ahí entonces, en realidad, nadie en su interior, con un mínimo de dignidad, acepta la muerte como algo irreversible y definitivo. Repugna. Porque Dios puso deseo, anhelo de eternidad en el ser humano al hacerlo a su imagen y semejanza, aquel que es eterno. Y ese anhelo, al despertarlo, la palabra de Dios, Cristo con sus verdades, hace que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer y despierte las conciencias muertas o dormidas a lo que es la visión de Cristo, es decir, a aquel que es la resurrección y la vida, aquel que es el único que salva. Y ahí viene la conversión. Claro. Ahí viene la conversión. Y bueno, pues es lo que importa en estas fechas y en cualquier fecha del año. Salva tu alma y mira a ver cómo Dios te usa para que puedas llevar a la salvación al mayor número de personas y muy en particular a tu familia. Y la religión no va a salvarte. Y la Semana Santa y los muñecos, los cristos, las vírgenes, todo eso no va a producir nada más que perjuicio. Así lo dice la palabra de Dios, que es celoso y que abomina. Es abominación, es blasfemia, la idolatría. Así que... Es curioso, ¿eh? A María le dice el ángel, Dios te salve, ¿no? O, María, necesitas la salvación de Dios. Y vino a proclamar bueno, el uso de su persona, ¿no?, para que naciera Jesús, pero necesitaba ser salva. Y ella misma lo reconoce, y en ese encuentro con el arcángel, pues ella reconoce que ella como mi Señor viene a mí, que soy... no dice pecadora porque, bueno, pero que necesita redención, ¿no?, salvación. Y que no es digna, ¿no?, para empezar, todas esas oraciones, pero piensen ustedes cuando rezan al rosario y dicen Santa María, Madre de Dios. Pero oiga, por favor, Dios no tiene madre. Por favor, es sencillo. Si tuviera madre, pues habría existido ella como diosa antes que Dios. La madre sería es Dios. Madre del cuerpo biológico humano de Jesús, Dios hombre, pero no del Dios verbo que ya era con Dios antes de la fundación del mundo, desde siempre y para siempre, y que era Dios y que se hizo hombre. Por lo tanto, están cometiendo, pobrecitos, ya me da pena, digo, ¿cómo puede ser que sigan ahí, venga y venga y venga y dale, además como mantras, repitiendo y repitiendo, pues eso, ofensas a Cristo y a Dios? Y deshonrando a María, una bendita, maravillosa mujer, pero una mujer que no ascendió a los cielos en cuerpo, que murió. Y que su tumba está muy cerca del huerto del Getsemaní. Exacto. Está allí la tumba y el que quiera visitarla la puede visitar. Así es. Tiene acceso público. Pero además es que, díganme ustedes cuántos milagros hizo María, ¿no? El primer milagro que hizo Jesús, María le pidió, por favor, que lo hiciera, cambiar el agua en vino en una boda. Oiga, no, y que es corredentora. Es que no es suficiente el sacrificio de Jesucristo en ese pesaje, en esa Pascua. Pagar con su vida no es suficiente, que necesita también que María sea también redentora. Por favor, todo eso son apaños religiosos para intentar, pues, manipular y dominar a la gente por la marianolatría. Y ahí
Y además, éxitos del diablo de desviar a los religiosos del poner la mirada en Cristo, que es el único que salva, para que pongan la mirada en vírgenes y cometan la necedad de orarle a una estatua de piedra, llámese Virgen del Pilar de Zaragoza, llámese, y besarla y todas estas cosas. ¿Dónde está un poco de sentido común? Pues no. La religión entonces, en algo sí que tuvo Marx, ¿no? Carlos Marx. Razón, es que la religión es el opio del pueblo. ¿Entiendes? Y él era de familia cristiana. Judía, ¿no? Judía cristiana. Judía cristiana. Entonces, imagínate tú. Lo demás, poco aprovechable más, pero en eso sí que es verdad, es el opio del pueblo. Sí, hay cosas en las que tuvo razón, evidentemente. Incluso un reloj, cuando está estropeado, marca 2 veces al día la hora correcta, ¿no? Está parado. Pues bueno, en estas fechas, ¿qué podemos decir? Gloria al Señor, Hosanna al Hijo de David. No solo el domingo cuando entra en Jerusalén, todos los días, porque Él no vuelve a morir ya. No, como otra de las cosas. ¿Qué es la misa? Ay, amigos, muchos no podrían creer lo que realmente significa la misa. Volver a sacrificar a Jesús millones de veces en el mundo, cada misa. Esto es lo que le gustaría al diablo. Machacar, machacar, machacar. Y no, Cristo murió una vez. Sí, resucitó. Porque la Santa Cena, que puede de alguna forma justificar eso, dice, proclamáis la muerte de Jesús hasta que Él venga, pero no en esa manera, sino en decir, su sangre nos limpia de todo pecado. Y en recordar, cuando os reunáis en mi nombre, pues haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Porque la muerte del Señor anunciáis, porque dais anuncio de que tuve que morir por vosotros. Por vosotros, para que vosotros tengáis vida y vida eterna, vida en abundancia. Pero no que se vuelve a repetir la muerte. No, porque y la palabra dice que hubo un solo sacrificio que fue suficiente, y lo dice la palabra claramente. Un solo sacrificio, por eso, hombre, esto es impresionante, ¿no? Pues todo esto y mucho más que se puede ir analizando de lo que es la parafernalia idolátrica, blasfema, religiosa y entontecedora y sin sentido común y sin que agrade en ninguna manera al Cordero de Dios, al Verbo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Y así el día 20, el domingo, que es el primer día de la proclamación de la resurrección, porque las mujeres que entran en la tumba y se encuentran, por cierto, la piedra se movió para que pudieran entrar. Jesús no necesitaba quitar la piedra para resucitar. Es decir, van a donde están los apóstoles y los discípulos reunidos y proclaman la resurrección de Jesús. Y es en el primer día de la semana, el domingo, ese día es día de proclamación de la resurrección. Y nosotros, por la gracia de Dios, ese día vamos a, por lo menos en Madrid, también creo que en algunas otras ciudades lo van a hacer, pero nosotros en la ciudad de Alcalá de Henares tenemos en la Plaza Cervantes, el domingo 20 de abril, a las 6 de la tarde, 18 horas, 2 horas de oración delante de la presencia de Dios, proclamando la victoria de Jesús, y también el acercarnos en humildad para a Él sea la gloria, no a nosotros, como dice la palabra, no a nosotros sino a Él, y va a ser un tiempo de humillarnos delante de la gloria de Dios, porque un acto tan tremendo como la resurrección solamente puede hacernos prostrarnos delante de su presencia. Igual que cuando un general en la época del Imperio Romano venía con una victoria, todo el pueblo iba a ensalzarlo, ¿no? Y se humillaban. Cuando pasaba el general, se postraban delante de él. De hecho, cuando los apóstoles reciben la visitación de Jesús resucitado, le adoraron, se pusieron
de rodillas y le adoraron. Dice, aunque algunos todavía dudaban. Pero bueno, pero por lo menos todos se pusieron de rodillas y le adoraron al que vive y vive para siempre, ¿no? Y es claro que no hay que pagar entrada, que cualquiera puede venir. Hemos tenido sorpresas de visitarnos, pues turistas que estaban por allí y otros hermanos de otras congregaciones que saben que tenemos este evento cada año. 3 veces al año hacemos lo que se llama una vigilia unida en la Plaza de Cervantes, si nos dan permiso, como nos han dado ahora, y de rodillas, cientos de personas, unos cuantos pastores de nuestro ministerio que oramos de rodillas y luego nos levantamos y alabamos al Señor, ¿no? Después de dar un mensajito muy breve. Entonces es algo emocionante, es algo impresionante. Es, yo digo, una experiencia que agrada a Dios. Vengan y vean y participen. Pueden estar ahí. Si tienen curiosidad, vengan a ver, pero si tienen el espíritu, vengan a participar con nosotros, ¿no? Sin duda. Y si hay pastores que nos acompañan, pues también podrán participar en cuanto a agarrar el micro y orar, o yo qué sé. Nosotros lo que queremos es darle gloria y honra al único que la merece, al que ha vencido al diablo, al pecado, al mundo, a la muerte, a toda potestad, y que ascendió a los cielos después de resucitar, diciendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Y a Él sea la gloria, maravillosa experiencia de, bueno, pues de saber que ha resucitado. En nuestro interior, el Espíritu Santo nos testifica de esa realidad, y eso nos llena de esperanza, de salvación y de gloria de Dios. Después, a partir de ahí, comenzamos las campañas evangelísticas, bueno, la campaña de campañas, vamos a decir. Es decir, vamos a empezar en Valencia el fin de semana siguiente. Es decir, no sé si son viernes y sábado, sábado-domingo. Sábado-domingo. Entonces son 26 y 27. Ya anunciaremos el lugar, estamos ahí a la espera de saberlo, pero en la ciudad de Valencia, por cierto, Valencia, un lugar donde hace 5 meses hubo una tragedia tremenda y donde desde el primer día, quizá no el primer día, el segundo día, en 48 horas estábamos allí ayudando. Y seguimos allí. Sí, seguimos. Pero seguimos en 5 puntos donde la Dana destrozó, 5 puntos donde Remarsós está atendiendo gratuitamente, dando comida y, bueno... servicio de lavandería, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Es decir, que no vamos a seguir un programa religioso, sino que en ese anhelo de proclamar la victoria de Jesús, estamos no solamente con palabras, sino con palabras y hechos, actuando desde la misericordia de Dios y la gracia que Él nos da para poder ayudar a aquellas personas que están en necesidad. No juzgamos, sino que, como Jesús hizo, ayudamos a la gente a superar sus miserias. Y esta ha sido una proclamación de miseria importante en muchas personas que se han visto ahogadas, no solamente por la Dana, sino que después, con las consecuencias de aquello, sus vidas han tenido que ser recuperadas para que puedan normalizar su realidad después de una tragedia tan grande, ¿no? Hombre, el Señor está derramando espíritu de consolación, consuelo, el Consolador, Espíritu Santo, con el amor de Cristo, y los buenos samaritanos que están ahí atendiendo con ese cariño, esa alegría de hacer el bien, pues les llevan a orar por ellos y a hablarles y a darles la única esperanza, que es la fe en Jesucristo.
aquel que nos ha amado y nos ama a muerte, dándolo todo por nosotros. Y esa maravillosa labor de Remersors pues se está extendiendo, ya lleva tiempo, pero por muchos países, en Haití, desde que hubo el terremoto, allí sigue, en Ucrania, desde que empezó la guerra, inmediatamente allí siguen 5 puntos de Ucrania, dando de comer a miles de ucranianos, y también en Turquía, desde que hubo el terremoto, en Libia, y bueno, esperamos pronto también hacerlo en Palestina, cuando se nos dé la gracia divina para entrar a socorrer a los palestinos. Y también en Israel, ahí sí, vamos un buen grupo, 2 veces al año. Les recuerdo, no se olvide, el 7 de agosto sale un grupo para Israel. Ay, que no lo deje para cuando lleguen las fechas, porque somos muy lentos. Ya hay un número de personas que se están apuntando no despreciable para el cupo que tenemos de 48 personas, creo, o así, ¿no? Entonces, o 50 personas. Entonces, apúntense ya para que no tenga después que sufrir, decir, no, está lleno, porque no va a haber más plazas. Esas son las concertadas y ahora eso sí hay que completarlas y esperamos que como cada año, el año pasado 2 veces se completaron, pues este año esperamos 7 de octubre y 9 de diciembre 2 grupos, pero cuidado, no lo dejen todos para diciembre, porque entonces volverán a tener el mismo problema. Muchos se quedan fuera, sí, como pasó el año pasado con algunos, ¿no? ¿Qué decirles? Pues el Pesaj se produjo, el Pesaj divino se produjo en Jerusalén. Vayamos a Jerusalén y allí conmemoremos todas las fiestas divinas y sobre todo miremos las huellas del Maestro y experimentemos de forma muy especial, tocando y disfrutando de la presencia de Dios, de la gracia de Dios que se manifiesta en una manera maravillosa. Porque Dios quiere que oremos por la paz de Jerusalén, Dios quiere que vayamos en su nombre por todo el mundo, empezando por Jerusalén y luego Judea y luego Samaria y luego hasta el último de la tierra. Seguimos en la gracia de Dios y vamos a orar, por favor, por Israel, orar por Palestina también, orar por los cristianos que están siendo atacados y masacrados en muchos países, especialmente en Siria. Orar por Remersors, para que nos dé muchos buenos samaritanos, recursos. Mira a ver cómo puedes apoyar. También por Remarpan, para que se puedan apadrinar miles y miles de niños que se están quedando huérfanos en muchas partes del mundo. Oremos y actuemos, porque la fe, sin obras de amor, está muerta. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, y en medio de tanta vorágine, de tantas situaciones complicadas, sí, cuando te miramos a ti vemos que hay esperanza, que hay solución y que hay respuesta. Señor, que podamos estar alineados con tu propósito, con tu voluntad. Por eso, sobre todo, Señor, aquellos que se proclaman tus hijos, como dices en tu palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Santo Jesús, Señor, pedimos sanidad para la tierra en la que estamos. Sí, sabemos que la profecía dice que va a haber un juicio final, pero en medio, Señor, que pueda haber tiempos de refrigerio, de paz, Señor, y que muchos sean rescatados, Señor, de su vana manera de vivir. Señor, gracias, Padre. Tú proclamas, Señor, que va a haber una cosecha final tremenda, y nosotros anhelamos esa cosecha, Señor. Que muchas personas te reconozcan, te conozcan, Señor, te reconozcan y se alineen a tu voluntad, Señor. Igual que dijiste a tus discípulos que oraran, Señor, te pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad en tantos lugares donde la maldad va adelante,
Pedimos porque tú, Príncipe de Paz, manifiestes tu gloria, empezando por Jerusalén hasta los confines de la tierra, y que podamos ver tu gracia manifiesta en tantos lugares. Ponemos delante tuyo a aquellos que rebeldemente, Señor, se resisten a tu voluntad, Señor, para que sean quebrantados, Señor, y pueda haber un cambio de paradigma en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre gratitud al que la merece totalmente, a Jesús y a vosotros también. Gracias. Sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.